como una parte de los entrevistados que tiene que ser, algunas son compañeras y compañeros míos que están en el CONICET y que forman parte de la radio, que es la red de canales de CONICET, y que veníamos trabajando desde hace un tiempo y que me parecían que, bueno, me parecía ahí, porque primero coincidió que representaban el universo de nuestro país, vieron los canales federales, que era nosotros un canal, y que todos que parecían, no pacientes, sino los entrevistados que eran profesionales, que tienen que ver con esta red. Después también a nivel científico, bueno, la red fue muy maravilloso que Yulan nos haya aceptado ser entrevistado, falleció hace muy poquito tiempo, fue muy doloroso. Y él es no creo que no recibe el premio Nobel, solamente porque trabajó en este tema, que es un tema tabú. Y también nos pareció ahí que es importante tenerlo presente al Pepe Mujica, porque es el primer país en el mundo que legalizó el uso del cannabis. Y después de los pacientes, lo que aparece ahí que cuentan es una verdad. La academia, el sistema, tanto de la academia como CONICET como los profesionales de la salud, fueron interpelados por los pacientes, la comunidad, que sabían mucho más del uso de la planta y los beneficios. Y entonces a mí me vinieron a ver al hospital, por eso cuenta lo que dice Cecilia. Si yo iba a contar lo que les había dicho, que dije que yo había leído, pero no sabía mucho, que me iba a poner a estudiar, cosa que hice. Y fuimos eligiendo representantes que fueron paradigmáticos, ¿no? Como Laura, la mamá, que fue la que hacía la primera lucha, que es ella es maestra jardinera y que vive en Madre de las Pampas, y que su nena tiene una encefalopatía severa, epiléptica. Y también estaba Valeria, o Ana, García Nicola, que son mamás, pacientes que vinieron a ver al hospital y tenían formas severas de epilepsia, porque eso es lo que yo como especialidad. Y entonces, si bien la epilepsia es una enfermedad benigna, pero la mayor parte de la gente anda muy bien, hay un grupo que no responde a la medicación y que empezó a descubrirse que con el cannabis tiene buena respuesta. Pero así fue la selección, ¿no? Y también, bueno, alguna gente que tiene un rol muy... Agustín Porro, por ejemplo, Agustín, que ya lo contamos entonces. Cuando vino un día y me dijo, hay un hombre que se llama Agustín Porro, yo dije, es una joda. Claro, yo conocía la historia por la THC y un gran amigo mío es el suegro, Agustín. Era toda una movida de grabarlo porque no le gustaba aparecer nunca, siempre estaba como medio temeroso. Con nosotros coincidió que sacó el Reprocan, entonces estaba más tranquilo, era una de las pautas. Y bueno, nada, estuvimos ahí dándolo a Elia y Cami, que son como dos viejos canalicultores históricos, como vieron recién. Sí, tuvieron mucha onda, fue mágico estar con ellos también, así como dijo sí, a ir a Israel a grabar a Ralph o a Pepe, digo. Nada, como los Gokus son esos, viste, que empezás y empezamos a... Nunca sabes cuando vienen parando que llevan, eso tiene algo muy divertido y por suerte nos llevó unos viajes interesantes a conocer al resto de personas que si después los otros no hay muchos más, son todos... No, creo que también era mostrar, como habrán visto, que era ese cruce de saberes, que no es frecuente, lamentablemente, ¿no? Porque ni la academia está abierta a los saberes que no son de la academia y tampoco al revés, muchas veces las comunidades cuando tienen algunos saberes desconfían, a veces con razón, pero desconfían de los saberes de la academia. Entonces creo que el cannabis permitió esto en nuestro país, pero en el mundo entero, ¿no? O sea, esto es una situación que, como dice ahí Sebastián de la revista THC, la prohibición de la planta es reciente, es corto tiempo en relación a todo lo que es la planta, ¿no? Pero bueno, generó eso. ¿Qué tal? Mi nombre es Susana Salerno, buenos días y felicitaciones por la película y por el compromiso también. ¿Tuvieron alguna dificultad a la hora de filmar con alguien? ¿Cómo fue ese proceso de filmación? No Comida,
Era como medio... Eso fue bastante... Éramos siempre muy bien recibidos, muy calientemente recibidos. Y, no, la verdad que es un planeta que hay mucha colaboración desde el inicio. La peli empezó hace como 3 años. En realidad Silvia necesitaba hacer un videíto era en pandemia. Muchos de los protagonistas se grabaron en el celular y armamos un videíto por la causa, por el laburo que venían haciendo todos, para sumar. Y cuando subimos esos 20 minutitos, después de que Silvia los mostró en la red, como que empezaron, mucha reproducción tuvo y ahí nos cayó la ficha de que teníamos la responsabilidad de hacer el documental y poder unir a todas estas partes. Que hay otras películas que también ya trabajaron sobre el tema, pero como nosotros tratamos de como que el abanico sea gigante y bueno, Silvia en esta suerte de directora protagonista, surfeando los distintos personajes. Pero la verdad que no tuvimos problemas con nada, al contrario, mucha buena onda de todos lados. Sí, la verdad que sí. La gente estaba, creo que todas las que participaron, y lo hacían con muchas ganas. Porque esta situación justamente de prohibición, de tema tabú, era como salir de, ¿cómo se dice? ¿No? Salir del closet. Entonces había alegría en eso. Desde todos los lugares, desde la gente que pertenece al mundo académico, pero también desde los que son también solidarios, o los que están al frente de la vejez. O sea, hubo mucha alegría de poder contar esto, ¿no? ¿Y cómo fue el encuentro con Mujica? Fue Pepe porque a partir de un amigo mío, estas cosas siempre pasan, ¿no? Sí. Uruguayo, y que compartimos vida en una época de dictadura acá en Francia, o sea, hace 1000 años. Y él vuelve a Uruguay y conocía a Pepe Erlich, que fue ministro de Cultura del Pepe. Y entonces yo le conté lo que estábamos haciendo y a partir de él hizo el contacto con la secretaria del Pepe y... Hablamos un poco porque estaba la mujer con la cadera recién operada. Claro, estaba Lucía con su cadera recién operada, entonces estaba medio complicado, pero finalmente un día dijo que sí. Ese día nos fuimos a la chacra, que bueno, seguramente muchos de ustedes la vieron, pero aparecen en mi revista, se aparecen en las películas de Kusturica y etc. Y así es. No me tuvo que hacer antes ahí. El Pepe es así. Y además todos nos avisaron antes que él a los 10-15 minutos se hincha. Y realmente estuvimos Más. Habíamos pasado como 2 horas y vino un secretario y yo veía que me hacían gestos y como diciendo basta y Tiene como un secretario en la entrada de la chacra que se Pepe, el tráfico, claro. secretario. Claro. Y si ese tipo, ya está llevando 2 horas, no sé qué. Pero él se quedó y se recopó y como habrán visto, Sí. la verdad que es muy divertido porque era antisolemnidad y además, bueno, la conclusión que llegamos es que sabíamos antes y teníamos, cada uno de nosotros lo conocía, sabíamos que es un cuadro político, que es una persona muy inteligente, que sufrió muchísimo en su vida y que está muy comprometido y que creo que desde esa altura se permite jugar a este personaje, ¿no? ¿Ya la vio la película Mujica? No, pero yo le contaba, le vamos a mandar el link porque mandamos en contacto con su secretaria y quedamos que vamos a invitar, por supuesto, pero no creo que venga. Me pareció muy interesante y muy instructiva la nota que hicieron en Israel con este químico. Con Ralph Meshulam. Sí, me pareció excelente esa nota. Y sí, es como... Ahí también nos pasó lo mismo, ¿eh? Porque Sí. Silvia como científica estaba haciendo su nota, estaba en la cresta. no lo podía creer, estaba muy emocionada, no creo que no podía ni hablar. Ahora estoy bifónica porque voy a contagiar a nadie. Yo me parece que sí, no lo podía creer. Cuando dijo que sí,
Bueno, yo creo que ahí se mezclaron cosas, él también debe haber, o su secretario debe haber googleado, yo había publicado un paper sobre epilepsia y cannabis, pero aceptó, y cuando llegamos, estábamos con Nicasio, Liliano, yo. Nicasio está por ahí. Primero nos perdimos, yo manejaba el GPS y nos equivocamos de calle, porque él vive en Jerusalén. Y entonces, y entramos a otra calle, íbamos todos cargados, hacía tanto calor, ¿no? Y no queríamos llegar tarde y... Un momento de crisis. Y finalmente cuando nos recibió pensamos también que iba a ser una entrevista de 10 minutos, 15, sabíamos que tenía, usted creo que está bárbaro, pero bueno, él tenía un problema de insuficiencia respiratoria, estaba con su mujer que es maravillosa, y yo le escribí a la confesión el nombre de la productora, de William y mío, a la hija, que es una investigadora, y tenía muy presente que había estado en nuestro documental. Se había preparado cuando leyó que Silvia, la especialidad de Silvia tenía estudiado sí, yo no podía creer. un campeón, un divino, y bueno, súper abierto, nada, campeón. Excelente. Hay un documental sobre él muy bueno, que se llama El Científico. Muy bueno. Pero es docente, ¿viste eso que te pasó? Él tiene una capacidad de años de ser docente, entonces le explica algo muy complejo. Explica de manera muy... Y también nos pareció que era bárbaro esto que él dice, que es cierto, que se investiga muy poco la felicidad. En el mundo de la ciencia uno dice garpa poco, porque la industria no tiene nada, la industria farmacéutica, ¿no? Hay mucha plata puesta en la depresión. Claro. Y entonces hay muchas investigaciones sobre eso, muchas que, con mucha duda, pero hay mucho dinero puesto ahí. Y entonces él, cuando dice de la felicidad no se sabe nada, que es lo que dice el Pepe sobre los políticos también, ¿no? Y creo que, bueno, la hipótesis de trabajo de él cierra un poco el documental. Creo que es todo un desafío. Sí, un poco también el documental habla de la necesidad de dar amparo legal a personas que están fuera de la ley. Y es decir, la mamacultiva, el uso del cultivo del cannabis en su propio departamento, cuestiones que no estaban reglamentadas, ¿no? O sea, es que el autocultivo, fuimos cuidadosos en eso también, ¿eh? Sí. El autocultivo está reglamentado. Sí. El autocultivo es legal. Sí. Ahora. Pero cuando aparecieron las mujeres, es ahora, desde que salió la ley, cuando estaba el gobierno anterior, no estaba reglamentado. Pero ni bien asumió el nuevo gobierno, desde la red de CONICET, hicimos todo un trabajo y tuvimos todo el apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, del CONICET por supuesto, pero también el Ministerio de Salud de la Nación está reglamentado y es legal, si estás inscrito en la REPROCAN, hacer autocultivo. Y de alguna manera es la manera de lo cuenta Marcelo Morante, que tuvo un papel destacado en esto. Y lo que cuenta él es que hay como 200, ahora hay 300.000 inscritos, muchos, la mayoría de los inscritos, gente joven, que uno como médico pone dolor crónico, y que no es cierto, pero es una manera de legitimar el autocultivo, cosa que Israel no tiene, por ejemplo. ¿Cómo? Israel, por ejemplo, está prohibido el autocultivo. Te digo porque Argentina tiene algunas cosas que son interesantes y que en la película tratábamos de mostrar, pero es legal. Yo no sé si, lo tengo claro que es legal, pero ¿cuánto tiempo se tardó en que sea legal? Ah, bueno, sí, es cierto que se tardó, pero mucho menos que en otros países. O sea que en esto somos vanguardia. El mundo entero está mirando este sistema que hicimos de REPROCAN, porque inclusive en Uruguay, que es el primer país que es legal el uso de cannabis, es legal en clubes de cannabis, de cultivadores de cannabis. No es en tu casa, no puedes hacerlo como acá. No puedes transportar. Claro, ahora con el reprobante se puede transportar hasta 40 gramos, no sé lo que toco. Sí, por dentro del país. Por dentro del país. Sí, una flexibilidad que también contempla esos clubes canábicos. ¿Cómo, perdón? Una flexibilidad que no solo contempla a los autocultivadores, ¿no? Sino a los clubes canábicos para que tomen esa... No le pusimos el nombre, no se puso el nombre de clubes canábicos porque era polémico, por esa a las ONG, a los cultivadores solidarios. Ya el país tiene lugar de federación. Perdón mi ignorancia, ¿cuándo se aprobó la ley esta? La ley tiene dos
primer ley que se aprobó, que era contrapelo de lo que quería el gobierno, no tuvo más remedio, fue el gobierno anterior. 2017. Puede ser, yo no lo nombro porque soy cabulero, entonces. A veces fue 2017, 2018. Sí, pero está la ley. Y después, y bien asume el gobierno actual, nosotros logramos que se cambie la reglamentación, porque la reglamentación que había salido era de terror. Era una cosa para que no se cumpla, para que no se pueda implementar esa ley. Y entonces, al cambiar la reglamentación aparece esto una de las primeras cosas que se puso fue esto, ampliar el uso para distintas patologías y el autocultivo. Pero estamos en ese camino, ¿no? O sea, que pensamos que, bueno, una cosa que charlamos con Emi siempre es que esta película contribuya a seguir caminando y transitando el camino de la legalidad, con esta legitimidad que ya está alcanzada por la legalidad, ¿no? Además, con esto de Reprocan, mucha más gente conoció lo que es el certificado, poder tener el autocultivo, y como dice usted, muchos jóvenes también pudieron empezar a cultivar en sus casas, porque antes era de manera ilegal, o por ahí venía la policía, como digamos en el documental, te pateaban la puerta y te llevaban todas las plantas. Entonces, más que nada también este local una posibilidad para que puedan también los jóvenes estar más seguros. Lo que más usa igual es que son, en las encuestas que se hicieron, que están publicadas, los adultos mayores. Sí, bueno, mi mamá toma aceite de CBD. Sí, ahora es como, bueno, antes era como, uy, hay que cultivar, hay que hacer. Y ahora viene el delivery, viene con aceite, es mucho más fácil para todos. Y también no es como decían en el documental, es comprarlo en dólares, no, puedes hacerlo en tu casa, es mucho más fácil. Yo me acuerdo a través de la prensa que escuchaba hace unos años una actriz argentina, creo que Belén Blanco, que lo cultivaba en la casa porque tenía problemas. Valentina Bassi. Valentina Bassi. Lo cultivaba en la casa porque tenía la hija que no sé qué. Autismo. Sí, eso. Sí, ya se hablaba de eso entonces, del cultivo en la casa. Ella lo dijo cuando empieza el primer ley y cuando se comienza a trabajar para cambiar la reglamentación. Si hubiese dicho antes, iba presa. Claro. Sí. Claro. Silvia, y hablando medicinalmente, ¿el cannabis tiene beneficios veterinarios? Nosotros en la RANO, en la red de cannabis Conicet, se creó una comisión de veterinaria porque se enojaban especialmente conmigo y con lo que hacemos en medicina, porque yo nunca incluía en salud animales. Claro. Entonces se nos súper enojaron y que no se enojen. Y armaron una comisión de veterinaria y son muy fuertes. Bien. Y tienen mucha fuerza a lo largo y ancho del país. Y en realidad se usa mucho para animales, los que yo conozco. Domésticos. Animales domésticos de epilepsia, que es muy común. Y cuando los animales se van haciendo más viejitos, les pasa como a nosotros. Empiezan a tener problemas de sueño, de irritabilidad. ¿Les suena? Los más viejitos. O los que tienen amigos o familiares más viejitos. Y entonces, a veces también de otras cuestiones de humor, y empiezan a ver que tienen buena respuesta con el cannabis. Entonces lo usan en los animales domésticos. Bien. Recién me comentaba mi socio, comentando de la película, me dijo que una clienta de él tiene un ovejero alemán que está muy pobrecita ya en los últimos. Y ya la dueña le ha dado cannabis y ya nota una mejoría en el animal, a pesar de que está en sus últimos años. Igual. Es increíble. Sí, se quedó en una comisión veterinaria muy numerosa. ¿Y alguna vez tuviste algún acercamiento más allá de lo medicinal? O antes, ¿tuviste algún acercamiento? ¿Tuviste que estudiar todo de cero, todo el componente? Acercamiento de iglesia. Si alguna vez habías probado... Yo conocí a cannabis, yo y saqué eso, tenía 15 años. Pero digo... Sobre el cultivo, bueno, más que nada, alguna vez cultivaste. Yo antes alguien me decía, yo no soy de los verdes, entonces se cultivo de perejil, pero sí, claro. O sea, era, después viví en Francia, o sea, en ese momento lo que se usaba era el hash que venía de Marruecos. Sí, claro, lo que, como dice Valeria Salé, en ese momento yo no tenía la menor idea del uso del cannabis en la medicina. Estaba en Francia como becaria, en neurociencia, pero no conocía, sí conocía
En el fondo, si uno toma la definición más amplia de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, dice que salud es un estado de bienestar general. Y desde ese lugar, por eso yo creo que también el cannabis tiene ese amplio uso, genera un estado de bienestar. Y como dice el psiquiatra que habla, también tiene que ver con la dosis. O sea, bueno, si es como dice Tami, ¿no? Dice que el paciente no está colocado, como venían los americanos, un tostón. Bueno, depende de la dosis. Pero si sos una dosis pequeña, genera un estado de bienestar. ¿No? Si tú pasás de esa dosis, entonces empieza a haber menos conexión con el medio, se altera. No hay dosis letales escrita de cannabis. O sea, no hay ningún reporte de muerte de uso de cannabis. Y también está muy discutido lo que dice el psiquiatra en la película, si realmente provoca adicción. Y si provoca, se piensa que el THC, que es este componente psicoactivo, es dosis dependiente, es adicción y es muy leve la adicción, es muy ligera. Entonces, por eso es que también lo pone en un lugar más interesante, ¿no? Si quiero una pregunta, la postura de la comunidad científica frente al cannabis medicinal, ¿es total y absoluta la adicción o hay sectores que se oponen? Es raro la pregunta, porque tuvo que ver con una historia. En un inicio había una enorme cantidad de la comunidad, especialmente tanto médicas, pero también investigadores, ellos tienen en los dos lugares, que tenía una postura muy crítica, que vos te das cuenta que ni siquiera habían leído, y que lo que tenían era una construcción basada en prejuicios. Luego tenías que tener el corazón, no hablo de las médicas y médicos, ¿no? El corazón muy helado, frente a un paciente, una mamá que te contaba cómo mejoraba, no solamente la epilepsia, ¿no? Que te decía que necesitas un día más dolor, o tenía mucho menos dolor, para no poder escucharlo. Por supuesto, hay gente que sigue teniendo el corazón helado, pero cada vez es menos, y empezó a haber un acompañamiento, y si vos mirás lo que nosotros llamamos los índices de publicación, tiene un crecimiento exponencial, realmente es exponencial. La cantidad de publicaciones en revistas científicas es de muy alto nivel, y en encuestas que se han hecho acá en Argentina y en Latinoamérica, no hay diferencias en los rangos etarios, por eso decía ella, se hicieron encuestas por género y por rango etario, y ese prejuicio, la gente igual sigue diciendo a veces, yo uso el aceite. El aceite es porque es muy liposoluble, no se disuelve en agua, entonces se disuelve en aceite. Pero puede fumar también, ¿no? Si tiene estas vías. Y primero decían uso marihuana o uso cannabis, pero como que todo eso fue disminuyendo y toda esa actitud así, que era realmente era prejuiciosa. Creo que hay en todos los congresos mundiales, por ejemplo, una idea, hace 2 años atrás, en el Congreso Panamericano de Neurología, que yo fui invitada como investigadora, que se hizo en San Pablo, eso también es una muestra, ¿no? Los sponsors más grandes que los congresos tienen estaban por todo lo que era la industria canábica. Y en el americano de epilepsia pasó lo mismo. Y en el de Argentina de epilepsia también. Como que hay un movimiento que es muy fuerte. Bueno, cerramos entonces. Bueno, gracias por venir.